Cuando las partículas coloidales tratan de unirse, en ese proceso de sedimentación, pues se repelen y hacen que cada una coja por su lado, por algo que se llama movimiento browniano, o bueno, diferentes fenómenos físicos que ocurren dentro de la masa de agua. Entonces eso obliga o eso causa de que nunca las partículas coloidales se vayan a sedimentar naturalmente. Entonces es la razón por la cual nosotros encontramos que los ríos, cuando están en invierno, pues tienen una coloración y su coloración se mantiene a lo largo de todo el río, a pesar de que si viene en montaña se agita, pero cuando ya llega aquí a sabana, así no se agite, pues la coloración va a ser la misma y el río va a seguir siendo amarillo. ¿Por qué? Pues porque las partículas coloidales no se sedimentan, las partículas coloidales están suspendidas en el agua. ¿Y por qué tenemos que retirar partículas coloidales? Porque en esas partículas coloidales es donde normalmente están los microorganismos. Están los virus, las bacterias, los mohos, los microorganismos, la tenia, todos los microorganismos grandes o pequeños que nos generan enfermedades. Porque si no hubiera microorganismos, si el agua no estuviera contaminada con esos microorganismos, pues yo no tendría que removerle esas partículas coloidales. Y era como hacían los abuelos antiguamente. Ellos iban y tomaban agua de cualquier río, de cualquier caño, porque tenían la seguridad de que el río no estaba contaminado. Pero vaya uno haga eso en la actualidad con el agua del río Cravosur. Y no estamos muy lejos, porque ustedes en verano, ustedes no, alguna gente aquí en Yopal, en verano va y se baña en los canales del río Cravosur, que porque eso el agua es claritica, que eso el agua es muy buena y eso no pasa nada. Lo que pasa es que los virus y los microorganismos y las bacterias no se ven. Pero para los que no saben, el río Cravosur es la fuente o es el sitio donde se descargan las aguas residuales de Labranza Grande, de Paya, de Pisba, del Morro, de Marroquín y de todo un mundo o un resto de ciudades que están aguas arriba del río. Pero en verano, como el agua es clarita, pues uno dice, no, esa es un agua muy buena. Mentira, gran mentira. Las aguas claritas son más peligrosas que las aguas turbias, porque cuando uno ve el agua turbia, no le entra, no le cae. Usted no va a tomar agua turbia. Pero si usted le entregan un vaso con agua clarita, sin saber cómo está microbiológicamente, pues usted corre el riesgo de enfermarse. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Pues esos virus, puede ser cólera, puede ser alguna hepatitis, puede ser alguna enfermedad. Entonces, por eso la normatividad colombiana dice o obliga que hay que retirarle esas partículas coloidales, porque si no, pues yo podría tomar agua del río sin tratamiento. ¿Para qué le voy a retirar si es que esa agua del río es como funciona naturalmente? Ahí es donde han vivido los peces durante miles de años y hay un desarrollo de fauna de miles de años, entonces, ¿por qué va a ser un problema? No, no es un problema. El problema es que por la misma intervención de lo humano, de los hombres, por la misma actividad antropogénica, es que hemos contaminado los ríos y ya se volvieron inviables para poderlos consumir. Entonces, como tenemos que hacer el tratamiento y necesitamos remover estas partículas coloidales, pues utilizamos algo que se llama un coagulante. Por eso este proceso se llama la coagulación. Y el coagulante no es más que una partícula metálica, puede ser una sal de aluminio o una sal de hierro, que va y me neutraliza esas cargas. Me lo neutraliza. Entonces, al neutralizar las cargas, estas cargas negativas con las cargas positivas del coagulante, pues ya no tiene carga, ya la molécula quedó neutra. Entonces, cuando ellos ahora sí se van a unir, pues ahora sí se pueden unir. O que cuando se van a precipitar para irse al fondo, pues sí lo pueden hacer. Es más, el coagulante, cuando nosotros lo aplicamos, tiene como unas colas. El coagulante forma unos polímeros y cuando estos polímeros se empiezan a entrecruzar, pues ¿qué va a pasar? Que se va a formar como una malla entre todos estos polímeros, que al final lo que voy a hacer es que tanto enredadera de polímeros de uno y del otro, pues se va a formar una estructura que se conoce como el floc. Pero esto ya es después, este es un proceso posterior. El proceso inicial se llama coagulación y la coagulación solo implica la neutralización de las cargas. Hasta ahí llega. Con eso es más que suficiente. Para poder lograr esto de la coagulación necesito varios factores. ¿Cuáles son estos factores?
Los voy a mencionar y después los escribimos. El primer factor es que el coagulante, cuando yo lo aplico, entre en contacto muy rápidamente con la partícula coloidal, o sea, que ocurra esta reacción de neutralización muy rápidamente. Porque si no ocurre rápidamente, esta reacción de polimerización ocurre más rápidamente y lo que va a pasar es que todo el coagulante se va a consumir en polimerizarse y no en neutralizar. Segundo, necesitamos que aquí haya una mezcla rápida, una mezclación muy rápida para que el coagulante entre en contacto rápidamente con el coloide. Y ya, eso es todo lo que necesitamos. Entonces, para eso se desarrollaron unas estructuras que se conocen como las estructuras de mezcla rápida. Y eso es lo que vamos a ver acá porque el tema de la teoría nuevamente fue la que debieron haber visto por allá en su clase de operaciones unitarias. Entonces, Ingeniero, señora. el primer factor sería, o sea, en sí, entonces sería la dosis del coagulante, ¿sí? Ah, bueno, la dosis también es importante, claro, que es lo que se saca de una prueba de jarras. Entonces, pero ya escribimos acá. Entonces, primero debo, Y no se debe tener en cuenta la alcalinidad y el pH del agua. claro, pero eso interviene es para establecer la dosis óptima. Con la alcalinidad, el Ah, pH y todo lo demás es que logro establecer una dosis óptima. Luego, tengo que tener un tiempo de retención, un tiempo de reacción, que sea muy rápido. Normalmente debe ser menor a 1 segundo. Y por último, debo tener una agitación fuerte o vigorosa para que el coagulante reaccione con el coloide. Esos son los 3 elementos. Hay unas estructuras que nos permiten medir el caudal. ¿Para qué necesitamos medir el caudal? Pues simplemente porque necesitamos saber cuánta agua está pasando por nuestro sistema para poder aplicar la dosis óptima, porque de nada me sirve saber cuál es la dosis óptima, pero si no sé el caudal con una seguridad. Entonces, teniendo esto claro, que estos son mis requerimientos de mi sistema de mezcla rápida, pues existen unos autores que han desarrollado diferentes estructuras. Y la estructura que vamos a ver en este curso se llama canaleta parcha. ¿Por qué la canaleta parcha? Porque Parchal fue la primera persona que estableció una estructura que logre hacer todo esto que está aquí atrás. Entonces, desarrolló la canaleta parcha. La canaleta parcha tiene unas propiedades, bueno, una sola propiedad. La más importante que es W, que es el ancho de la garganta. Ya vamos a traer, les voy a traer una información sobre esta canaleta parcial que tengo por acá para que hablemos y miremos cómo funciona la canaleta parcial. Entonces voy a abrir acá un archivo donde tengo unos datos que nos pueden interesar. Perdón un momento que esto no quiere trabajar. A ver.
Bueno, espero que estén mirando acá algo que se llama canaleta parcha. Dice acá dimensiones de la canaleta parcha, lo vamos a ver más grandecito. Bueno, ahí me confirman si lo ven bien o lo hago más grande. Acá. Tenemos acá un dibujo de la canaleta parcha. Sí, se ve bien. Esta canaleta parcha, en la parte superior tenemos nuestra vista en planta, es decir, vista desde encima, y en la parte inferior tenemos nuestra vista en perfil. ¿Qué pasa con esta canaleta? Nosotros tenemos un flujo de agua en esta dirección, el agua ingresa a la canaleta en esta dirección. Entonces lo primero que va a encontrar es una restricción. Atraviesa la canaleta y luego nuevamente se presenta una ampliación en el canal. Eso es visto desde encima. Entonces, al encontrarse esa restricción, pues ocurren unos fenómenos hidráulicos que ya los vamos a mencionar. En perfil, pues el perfil de la lámina de agua es esto. Cuando llega a esa restricción, hay un cambio de régimen de flujo y se produce una disminución en la lámina de agua. Luego, nuevamente hay un cambio en la pendiente y vamos a encontrar que en este punto se va a formar algo que se conoce como el resalto hidráulico. Y luego el resalto hidráulico, la lámina de agua, pues sufre como esto. Aquí tenemos diferentes puntos de interés. Tenemos este punto, bueno, las dimensiones de la canaleta Parchal. Ya esto fue un trabajo que hizo Parchal, que ya solo lo que nosotros debemos establecer es el W. Porque una vez se establezca este W, el ancho de la garganta, todos los demás parámetros ya quedan definidos. ¿Cuáles son los demás parámetros? A, B, C, D, E, F, G, N, que está aquí debajo, que la borré, ahorita se las borro, y K. Esos son todos los parámetros. Entonces, Parchal hizo todo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Escoger el W. Si yo escojo el W, ya Parchal hizo todo lo demás. Voy a borrar aquí todo esto para que lo vean. Todos los valores. Entonces, aquí estaba la N que hace un rato no se ve. Parcher era un profesor de hidráulica que se dio cuenta que si yo hacía un cambio de pendiente, yo tengo un canal con una pendiente. Si hago un aumento en la pendiente y luego la disminuyo, en este caso lo que hizo fue volverla negativo,
voy a hacer que haya un cambio de régimen supercrítico a un régimen subcrítico. Y por ese cambio de régimen se forma algo que se conoce como el resalto hidráulico. ¿Y qué era lo que él quería con esta estructura de esa forma? Primero, generar el resalto hidráulico, y al generar ese resalto hidráulico voy a lograr hacer la mezcla o la distribución del coagulante tal cual lo requiere este proceso. Entonces él con el resalto hidráulico logra que el coagulante entre en contacto con la totalidad de la masa de agua. Por eso propone que antes de formar el resalto hidráulico es donde se debe aplicar el coagulante, inmediatamente antes, no en el resalto hidráulico porque no hay tiempo para que él se mezcle, sino antes, para que cuando llegue a la canaleta, al resalto hidráulico, se forme una buena mezcla o se logre una buena agitación. Y lo otro que él logró, que gracias a este cambio de régimen de subcrítico a supercrítico, logró que en este punto, solo con medir la altura de la lámina de agua, que la llamó H0, él logró establecer una ecuación que dice que el caudal es igual a una constante K por el valor de la altura de la lámina de agua elevado a la n. Entonces logró las dos cosas de una manera muy sencilla, porque a pesar de que se ve muy complejo, cuando ya está en práctica es demasiado sencillo, porque uno lo que debe cumplir es solo con lo que dijo Parche al hacer sus dimensiones. Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Que de una manera muy sencilla logró cumplir los dos requerimientos. El uno es encontrar una forma de aplicar el coagulante de una manera muy fácil y que ocurra una buena mezcla, y de otra manera muy sencilla establecer una ecuación que me permita medir el caudal a partir de un dato que puedo tomar fácilmente en la planta, que es la altura de la lámina de agua. Y ese es el éxito de la canaleta Parche. Parchal diseñó esta canaleta hace más de 100 años y es una estructura que todavía se sigue utilizando. ¿Por qué se sigue utilizando? Porque de manera fácil, como les acabo de decir, logra estas dos funciones que a veces son muy complejas de hacer. Lo logra hacer muy sencilla, de una manera muy sencilla. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿De dónde salen esos valores de K, de A, B, C, D y todos los valores? Pues ya los tengo acá. Sin embargo, los invito a que vayan a la biblioteca de la universidad, los que viven en Yopal, y saquen copia de esta figura. Esta figura está en el libro del profesor Jorge Arboleda Valencia, que se llama Teoría y Práctica de la Purificación del Agua. Pero yo les voy a traer aquí algunos de esos datos. Entonces, les voy a compartir una tabla que se extrajo del libro de Arboleda, el que les acabé de mencionar, donde están todos los datos de las dimensiones. ¿Cuál es la variable? Pues como les dije hace un rato, la variable es W. La variable es este W. Entonces acá en esta tabla pues tenemos para los diferentes valores de W el resto de las variables que hace un rato miramos. Entonces, aquí nos dice W1 y con doble comillitas estamos hablando de pulgadas, o 1, que está acá, 1 con una sola comillita cuando estamos hablando de pies. Esa es la única diferencia de esta tabla. Ya el resto de los factores están dados en centímetros. Ojo con las unidades, centímetros. Solo el W es el que está presentado en pulgadas o en pies. Entonces tenemos 1 pulgada, 3 pulgadas, 6 pulgadas, 9 pulgadas, un pie, 1,5, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos para todos los caudales casi, bueno, para todas las canaletas, tenemos los diferentes valores de W. Cuando yo establezco mi W, por ejemplo, si mi W es de 3 pies, ya inmediatamente todas las demás dimensiones ya quedan establecidas. Entonces, 3 pies son 91 centímetros. Pero el valor de A de 3 pies es 167. ¿En dónde está A? Mírelo acá. El valor de B es 164. Acá está B. El valor de C, 122. Acá está C. El de D, 157. Acá está. El de E, mírenlo acá. El de F, la G, la N, perdón, la K, que es esta que está acá, y la N,
que es esta que está acá. Entonces, todas las variables de la canaleta parcial ya están definidas. ¿Qué me falta? Pues ya les dije que el caudal se define como una K y yo la dibujo acá como una K minúscula o que parece una R para diferenciarla de esta K de acá. Esta K y esta K son diferentes y esta N es diferente a esta N. Parshall también desarrolló o calculó o nos dijo cuánto es el valor de K y de N y yo se los voy a traer también acá a esta, en este caso. Entonces el valor de K y N están también acá en el libro de Arboleda, solo que Arboleda hizo un favor adicional, porque él ya los convirtió a sistema de unidades métricas. ¿Qué quiere decir unidades métricas? Pues que estos valores de N y de K están dados para ingresar unidades en el sistema internacional, es decir, en metros cúbicos por segundo y o metros, unidad de longitud. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, para ustedes, para la próxima clase, revisen bien el tema de coagulación. Son las 9:18, la clase va hasta las 9:20. Pero vamos, les voy a dejar a poner un ejercicio. Antes de que se vayan, por favor, no se vayan a ir sin terminar este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con los siguientes datos. Ya sabemos que el caudal está dado como una K minúscula por H sub 0 elevado a la N. Vamos a poner esto más grandecito porque no lo están viendo. No. Vamos a decir acá, ¿dónde? Caudal nos va a dar en metros cúbicos sobre segundo. H sub 0 debe estar en metros. Y K y N de la tabla. Entonces vamos a determinar el caudal que fluye en una canaleta de 3 pulgadas cuando la altura de la lámina de agua es de 5 centímetros. Bueno, tenemos 10 minutos para resolver eso. Entonces, determinar el caudal que fluye en una canaleta de 3 pulgadas cuando la altura de la lámina de agua es de 5 centímetros. Pues, ¿qué debemos hacer? Pues reemplazar en esta ecuación únicamente. ¿Qué es lo que falta? Pues nos falta es saber el valor de K y N. Entonces les voy a dar 5 minutos. 5 minutos para que cada uno de ustedes allá haga la cuenta. Les pido el favor que prendan la cámara para yo poder mirar si están en clase, si están participando o si ya se fueron a desayunar.
Ahorita mira. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuánto les dio? Vamos a reemplazar. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien en clase que nadie me responde? Yo solo aquí Señor. Sí, señor. yo solo como un idiota hablando. Señor, Bueno, entonces la ecuación me dice que Q es igual al caudal, perdón, a K. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 0.025 metros. Uy, ¿de dónde sacan ese valor? 0,176. 0, ah, 0,176. 176. Sí, señora, 176. Saca de acá, de esta acá, de los coeficientes para Ah. 3 pulgadas. Sí. Por el H son 5 centímetros. Entonces, como dijimos que hay que ingresarlo en metros, 0,05 0,05. elevado a la N, que es 1,547. ¿Y esto cuánto nos da? Mami, ¿me hace un favor? ¿Cuánto dio? a mí me da 1.709 por 10 a la menos 3. O sea, 0,001709 metros cúbicos sobre segundo. ¿Alguien más que le dé a más o menos o diferente o igual? Bueno, algo El mismo, profe. que esto es igual a 1,709 El litros, mismo, señora. el Litros mismo sobre segundo. resultado me da a mí. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, en esta canaleta van a estar fluyendo cuando yo allá voy y mido 5 centímetros, me dice que van a estar fluyendo 1 litro por segundo, 1.7 litros por segundo. Bueno, vamos a dejar así por hoy ya. Entonces, los invito a que revisen los videos que están en el